con código. Código IVA y ISR entra en vigor hasta el 1 de agosto. Entonces, lo estamos viendo porque la intención es que se vayan preparando las empresas que sí tienen subcontratación de servicios, porque se va a acabar si es que no entras a la especializada, y sobre todo por el tema de los requisitos que vas a necesitar para cuando sí entres a este esquema de subcontratación de la permitida, qué otros requisitos necesitas para que se considere la operación deducible. Y por otro lado, pues el IVA acreditable. Eso también lo vamos a ver, pero todo esto entra en vigor el 1 de agosto, entendiendo que ahorita estamos todavía en una transición. Y bueno, para ver las disposiciones, nada más una aclaración. Yo les decía que al final aquí, en esa interacción de contratante, contratista y trabajadores, todos, cuando el tema es agresivo, de alguna manera todos pierden. Pero a veces es un poco más el trabajador. Porque la autoridad está preparando actos de fiscalización para personas físicas. Es decir, ya sabe que está la contratante, la contratista, a lo mejor la contratista ya está en la lista negra, pero le vale, le vale porque dice, bueno, pues de mí me acuerdan en la lista negra, me bloquean los sellos, pues hay otras 10 empresas que pueden facturar. Pues es que cuando son despachos agresivos y les comentas de las reformas de contratación, dicen, no, a nosotros no nos afecta. Pero por eso no les afecta, porque pues, si no hay una, pues será la otra, y así hasta que les caigan o tengan que salir corriendo, ¿no? Y entonces el problema, ¿a quién se lo endosan? Al que deduce. Pero de pronto el que deduce ya cuando la ve hasta acá, hasta el cuello, y luego con estas multotas, ¿no? Que vimos, yo digo, Dios guarde la hora, la multa está de 4 millones, no, pues ya, así ya mejor, ya le cierras, le bajas la cortina, porque si va a estar cañón, imagínate una sanción así. Pero pues igual en una de esas pues también se pela, ¿no? La que deduce, pero ¿quién no se puede pelar? La persona física. Porque en esta relación contribuyente-autoridad, que es como el matrimonio, ¿no? Hasta que la muerte los separe, pues acá a la persona física pues es hasta que fallezca, pero mientras no se da de baja ni puede cancelar el RFC. Se suspende, ¿no? Pero ya ven que incluso hasta te pueden reactivar. Entonces, esto que te estoy mostrando es parte de un manual de procedimientos para auditoría fiscal, donde les explican sobre invitaciones que les va a llegar a las personas físicas, sobre todo a las de esquemas de asimilados a salarios. ¿Por qué, Penny? Porque ahí, además del tema de las retenciones, que de pronto no le llegan a la autoridad, está el tema de que también sometieron cuotas al Seguro Social, porque pues, bajo el esquema de asimilados, cuando no se cuida, pues sí se pueden asimilar. O sea, al final pues, se comporta como trabajador, tiene que checar tarjeta, le pago siempre la misma cantidad, ¿no? En unos periodos que a los trabajadores, yo le doy las herramientas de trabajo. Pues al final, aunque diga que es asimilado, pues tiene todas las características de un trabajador. Pues hay que tener cuidado. Y bueno, lo que dice aquí el documento, se los quise compartir para que vean qué palabras usan. Porque ese es el documento que le entregan a los funcionarios, porque sepan qué hacer así, pero pasito por pasito. Y bueno, en teoría primero les van a mandar una invitación a las personas físicas. En el caso de que no lo hayan aclarado o no hayan tenido la invitación o no se hayan corregido, dice aquí, se le emitirá entonces un requerimiento con fundamento en el artículo 42A del Código, el cual te da como propósito el de darle tácitamente el mensaje, o sea, ve qué palabra, tácitamente el mensaje de que se le va a programar un acto de fiscalización. Esto está muy cañón esto para las personas físicas, porque ya empezamos a ver los estragos de estos controles que ya está aplicando el SAT, ahorita con Declara SAT. O sea, hay gente que dice, oye, Penny, pues es que yo trabajaba en esa empresa. No lo sabía, ahora ya me enteré que era asimilado, ¿no? Pero bueno, pero tengo mis comprobantes y tengo mi retención, pero entro a Declara SAT y el sistema no reconoce mi retención. Es decir, digo, están los datos, todo, pero cuando llego a la determinación del impuesto, pues ¿cuál saldo a favor me da cantidad a pagar? Y es el impuesto, ¿no? ¿Pero por qué? Entonces de pronto dicen, es que ellos son responsables solidarios, es que el patrón me retiene, es que...
A ver, con todo y aunque fuera tu patrón, que a lo mejor no era asimilado, o sea, era un salario puro, con todo y con que fuera tu patrón, si el patrón no entera esas retenciones, y vamos a suponer que ya se peló, o sea, ni cómo reclamarle ni nada, al final te van a cobrar a ti el impuesto, porque pues tú eres el contribuyente. ¿Cómo le van a hacer? Que esa sería la pregunta. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, dice aquí que en el requerimiento se le va a solicitar a la persona física la siguiente información: su currículum, para ver su desarrollo, su experiencia profesional, para ver si tiene la capacidad, ¿no?, de prestar el servicio, ¿no?, que dice el contrato, ¿no?, o el comprobante que acredite su nivel de estudios, en su caso el título profesional, dependiendo del tipo de servicio, que indique en qué fracción de los 94 que se refiere a los asignados a salarios en cuál se ubicó, y dice soporte documental, que acredite lo del punto anterior, es decir, su contrato, que le realizaba, información de cómo, cuándo o por qué lo hacía. La pregunta aquí es, ¿tú crees que la persona física, estamos hablando de los trabajadores, ¿no?, o pseudo trabajadores, ¿tú crees que van a tener toda esta información? Antes sí que a lo mejor un contrato, y Dios no quiera que sea un contrato ahí X, ¿no?, de esos de machote, porque también la autoridad tiene el criterio de que los contratos a partir de 2019 deben de llevar el requisito de la fecha cierta. Es el criterio, porque así lo dio a conocer la Suprema Corte. La PRODECON piensa otra cosa, porque la PRODECON dice, a ver, esto del requisito de la fecha cierta, sí efectivamente se modificó el Código Civil, y sí se establece que cuando existan disposiciones que requieran ese requisito para darle validez al contrato, pues así va a ser, pero la disposición lo tiene que mencionar, y aquí ni Código Fiscal de la Federación, ni las leyes, por ejemplo, ICR o IVA, mencionan este requisito que el contrato tenga la fecha cierta para que se dé por válido. Ahora, vamos a suponer, porque también me lo he preguntado, porque las outsourcing agresivas a lo mejor esto sí lo cuidan, y dicen, no, pues mira, aquí está tu contrato, y aquí está elevado escritura pública, y ya, con eso te zafas. No, puede ser que llegues con el contrato y el requisito de la fecha cierta, y el criterio del CEDES, pero de todas maneras voy a revisar a fondo si la operación no es una mentira. Porque dice aquí, debe atenderse al principio ontológico de la prueba. Lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba. Entonces, aún y cuando llegues con tu contrato, te pueden pedir más soporte documental. ¿Cuál sería la consecuencia de que no entregaras esos soportes, ¿no?, estos documentos, como persona física? Pues la consecuencia es, a ver, porque tú dices, no, es que yo tengo mis FDIs y ahí está mi impuesto retenido. No. Si no me acreditas tu contrato de asimilación a salarios, que pues, no me lo materializas, no me aportas soportes documentales, te voy a desconocer el contrato. Entonces, si te desconozco el contrato, aunque estén ahí los FDIs con la retención, es el equivalente a un CFDI de una operación del 69B. Y entonces, pues no, pues la retención no vale, y el impuesto me lo debes tú como persona física. Porque si hay evidencia de que en tu cuenta bancaria te fueron depositando a lo largo del año, y en total en el ejercicio te depositaron 800,000 pesos, tú me debes el impuesto de esa cantidad. Tú como persona física, al final el contribuyente eres tú. Por eso es que están seguros de que van a recaudar con todo esto. Porque entre el apoyo del seguro, los antecedentes de las que no cumplieron, endosárselas a los patrones sustitutos y ese tipo de controles, pues por eso que dicen, bueno, vamos a recaudar lo que en su momento dejamos de hacer. Me llegó una pregunta, déjenme para contestarla de una vez. Gabriela Rivera dice, de Veracruz, dice, ¿una escuela, los maestros podrían volverse socios para ser asimilados y no ser parte de la nómina del IMSS? Si es una sociedad civil, a ver, si es una sociedad civil, es normal que las utilidades se paguen así como asimilados, si es sociedad civil. Si es una SADCB, a ver, no es necesario que se vuelvan socios. Me voy a regresar acá, y yo creo que aquí la esencia es, la esencia de todo esto es, se puede todo, nada más no mentir, no mientan.
¿Y a qué me refiero con el tema de no mentir? A ver, en varios cursos, que yo incluso aquí les recomiendo a los que no lo hayan tomado, porque lo van a necesitar para el tema de los controles internos, que tomen el de contabilidad forense. En varios cursos que yo he dado cuando toco este tema de asimilados, la gente asume que los asimilados son como un tabú, como algo prohibido y no. Y realmente el SAT, a ver, si fuera un tabú, ya lo hubieran prohibido o ya hubieran modificado la ley de ISR hace años. Pero no lo hace porque, a ver, tampoco no es un tema agresivo cuando la operación es real. O sea, lo que dice el SAT es, a ver, si a lo mejor es justificable ese tratamiento y le retienes y tú me enteras de la retención, pues está bien, yo no voy a decir nada porque me están pagando el impuesto. El lío es que muchas, o sea, nada, o sea, se brincaron las trancas, disfrazaron al trabajador de algo que no era, no pagaron las cuotas de seguro social y de encima a mí ni mis retenciones, ya lo vimos, ¿no? En la declaración, y ahí es donde empiezan los problemas. Ahora, en las escuelas, y te lo comento porque a mí así me pasó en la universidad, resulta que los maestros que eran así como de planta, de que cumplen un horario y tal, esos sí los tenían en el seguro social, los de planta. Pero por ejemplo, como yo, que nada más vamos a dar ciertas materias o que el diplomado, ya clases de posgrado, que no estamos todo el tiempo ahí, a nosotros nos tienen por asimilados a salarios. Y no tiene nada de malo. Aquí volvemos al tema, el secreto es la subordinación, ese es el secreto. Al final, por eso dicen que los asimilados a salarios son una ficción, son ficción fiscal. A ver, se les trata con un cálculo como si fuera un trabajador, pero no son trabajadores. ¿Y cómo los distingues? Bueno, pues que lo que veíamos del 20 de la Ley Federal del Trabajo, que no tengan un jefe inmediato al que deban de reportar, o sujetarse, ¿no? Un reglamento, las herramientas de trabajo, un horario, el tema de la subordinación. Entonces, pues es más cuidar eso en el contrato, que no se perciba. Yo también les he dicho, a ver, no siempre les depositen la misma cantidad y los días cuando pagas la nómina. Si la nómina la pagas, no sé, las quincenas, pues a esto les pagas otro día, que no sea el 15 o el 30. Que no sea siempre la misma cantidad, y el contrato se cuida mucho porque el contrato se hace por proyecto educativo, entonces le ponen un valor al proyecto. Y lo que dice el contrato es que te van a pagar a cuenta del avance de ese proyecto, incluso si lo haces bien, hasta te pueden dar un bono. Pues entonces, no es de que, a ver, pues el proyecto educativo, no sé, son 100,000 pesos, pues divídelo y que le toque de 10. No. Al contrario, ok, el proyecto vale 100,000 pesos y conforme avance se le va a ir pagando, pero no siempre es una cantidad fija, ¿no? Estática. Y eso es lo que de pronto salva y distingue los asimilados puros de los que a lo mejor tratan de disfrazar otra cosa. Entonces yo no lo vería mal, pero nada más hay que cuidar esos aspectos sin necesidad de volverlos socios, ¿no? Porque ese es otro cohete. Ahora el convertirlo en socios, ¿no? Para que lo retiren así. Acuérdate que en el artículo 94 dice hay varios conceptos que se asimilan a salario, no solamente los honorarios al Consejo de Administración, hasta la actividad empresarial también se puede asimilar a salarios. Entonces, nada más cuidar estos elementos que les decía. Ahora, esto que tenemos aquí es parte de algo que se conoce como cuestionarios de materialidad. Ese lo vemos completito en el curso de contabilidad forense porque son un montón de preguntas. Y esos cuestionarios, ¿para qué son? Cuando la gente hace trámites de devolución o en estos casos de aclaración, ¿no? De las listas negras, tú entregas documentos. Dependiendo de lo que la autoridad revise, pues ya sea que te pida más o menos. Y por lo general te pide otro tipo de documentos para acreditar, ¿no? Los base. Y le llamamos cuestionario de materialidad porque te pide documentos que respondan varias preguntas que ayudan a soportar que efectivamente o el producto sí se entregó o el servicio sí se dio o el inmueble sí se rentó, por ejemplo. Entonces, una de las preguntas, por ejemplo, me dice que pueden preguntar sobre todo en el caso de servicios, el perfil de los prestadores de servicio. Es decir,
O sea, si hay un tema de, pues, sabes que contraté los servicios de tal o cual persona, pues si en verdad lo sabe hacer, cómo los contactaste, cuándo realmente se te proporciona el servicio, si es un arrendamiento, cuándo se rentó, por cuánto tiempo, de qué manera impactó el servicio a la obtención de ingresos o en qué te benefició en la empresa ese servicio. A lo mejor te ahorró un costo, a lo mejor es para un permiso, para, no precisamente el tema de generar un ingreso, pero bueno, indícame entonces el por qué ese servicio. Y esas respuestas del por qué, eso es lo que se considera la razón del negocio. Entonces, por eso te decía que es delicado, porque con el tema de la prestación de servicios y cuando está involucrado personal de subcontratación, por ejemplo, de las preguntas que hacen es, indique quién controla las nóminas del personal que prestan los servicios que le facturan sus proveedores, y bueno, verifica que tengan suscripción al Seguro Social, el pago de cuotas, los comprobantes no timbrados, el entierro de retenciones. Dice, ¿de qué depende el sueldo de los trabajadores que le prestan servicios y cuánto le cobran sus proveedores? Y obviamente en el quien fija el sueldo, pues ahí también se ve hacia dónde está la subordinación. Indique qué importes de todas las cantidades otorgadas a los trabajadores que realizan los servicios, el concepto, la fecha, el monto, exhibe la documentación que acredite que esos elementos se cumplieron y cómo constatas que cubren esos prestadores de servicio, pues el perfil que tú necesitas. Pues te digo que ya cuando hay subcontratación se vuelve incluso más compleja los documentos no necesarios para acreditarla. Y bueno, lo platiqué para que entonces comprendamos esta siguiente modificación al artículo 27 de renta, la fracción quinta, porque nos regresa al pasado. En alguna época en la subcontratación se requería el expediente, ¿no? Para verificar que la contratista estuviera cumpliendo y en tiempo. De pronto eso se quitó y ahorita pues ya lo volvimos a retomar. Entonces, para que la prestación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, pero aclaro, aquí no es el servicio puro, se refiere a cuando hay subcontratación de personal. Se refiere al artículo 15D del código, porque en el código también te agregan otros requisitos para que la subcontratación sea permitida. Pero estas obligaciones, digamos, es para cuando está el tema de la subcontratación, ¿no? De empleados. Dice, deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios a los trabajadores, el entero de las retenciones, el entero de las cuotas patronales, incluso bueno, el tema de que esté registrado ante de la Secretaría del Trabajo, y también en materia del Infonavit, pues esos datos, ¿no? Para corroborar que están debidamente registrados. Y dice aquí algo interesantísimo. Dice, el contratista estará obligado a entregar esta documentación. Porque para que no digan, no, pues es que yo se la pedí, pero pues no me la entregó. No, aquí es, bueno, tú la solicitas y el otro está obligado a entregarla. Por eso es importante que vayamos integrando un expediente. Y yo digo clientes y proveedores porque es tanto para el contratante como para el contratista. En el caso del contratista, acuérdate que él, para efectos de seguro social, hasta tiene que subir el contrato y una serie de documentación. Entonces, para ambos. ¿Y qué documentos debe de contener? O bueno, se sugiere, ¿no? Que contenga el expediente. Escritura constitutiva, para acreditar esto que vimos de los objetos sociales que no compiten. En su caso, poderes, identificación del representante legal, la constancia de inscripción al RFC o su modificación, si es que cambiaron la actividad económica, para ver cuál es la actividad preponderante o las actividades y ver la congruencia con ese nuevo objeto social. Comprobante de domicilio, entendiendo que vas a permitir la geolocalización, ¿no? Para que te queden los mapas. Opinión positiva del cumplimiento del SAT y del IMSS, pero aparte, acuérdate que las opiniones del cumplimiento no son una resolución favorable para el contribuyente. No quiere decir que estén pagando bien o calculando bien las contribuciones. Entonces, aparte de las opiniones, pues si hay personal subcontratado, pues el alta en el Seguro Social, el pago de las cuotas, el pago de las retenciones, los contratos, ¿no? Para realizar, los FDIs de nómina. Entonces aquí sí es interesante esta información de respecto de trabajadores para ver qué están cumpliendo. Si no, acuérdate que puedes
caer en este tema de la responsabilidad solidaria. Esto del anexo de la declaración anual, el anexo de depreciaciones, es porque te acuerdas que los requisitos para que no se considere una mentira tu servicio es que cuentes con la infraestructura, los recursos financieros, humanos y materiales para poder hacer lo que el comprobante, ¿no? Describe. Los comprobantes fiscales, y bueno, aquí tómenlo como chisme también, pero por ahí me dijo un pajarito que va a ser un requisito que una vez que tengas el registro ante la Secretaría del Trabajo, ese número de autorización se lo agregues a las facturas. Si es que eres un outsourcing, si es, bueno, servicio especializado, pero que prestas personal, ¿no? Eso, para que se contrate. La forma de pago y algo que, bueno, al final les dice comunicación social, perdón, comunicación comercial, contratos, acuerdos y convenios. Eso me refiero a todos los documentos de control interno, es decir, esto que veíamos acá, a ver cómo contactaste al proveedor, tienes cotizaciones, cómo le aprobaste el precio, ¿no? Me imagino que te sugirió y le aprobaste el precio, verificaste que sí te estuviera prestando el servicio, porque a lo mejor le pagaste y ni siquiera te hizo nada, pero tú ya le depositaste. Entonces, todas estas preguntas de los cuestionarios de materialidad se contestan con comprobantes de control interno. De acuerdo al artículo 33 del Reglamento de Código Fiscal de la Federación, los documentos de control interno también forman parte de la contabilidad y se tienen que almacenar. Por eso es importante que cuentes con esa clase de información y sea parte de tu expediente, porque si no, se puede poner en riesgo la deducción. Y el artículo 28 y 4 de la, bueno, 28 de ISR y artículo 4 de la ley del IVA, establece que no serán deducibles, y el IVA tampoco acreditable, los pagos que realicen los contribuyentes en los supuestos señalados del artículo 15D del Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué dice el artículo 15D? Bueno, es como de carga este artículo, o sea, porque trae más obligaciones que lo que en origen decía el artículo 13, ¿no? De la Ley Federal del Trabajo, por eso lo tenemos que revisar, porque aquí como que le agregaron otro poquito, ¿no? Para controlar mejor la deducción. Y entonces, dice este artículo 15D, no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de su contratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. O sea, otra vez el mecanismo de control, a ver que los servicios que tú contrates no compitan con actividades que forman parte de tu objeto social. Dice, tampoco se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento en los servicios en los que se proporciona, ponga a disposición del contratante personal cuando se den los siguientes supuestos. Fracción primera, cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición originalmente hayan sido trabajadores del contratante y después se le transfirieron al contratista mediante cualquier figura jurídica. Ay, sí, no, porque entonces no es real la subcontratación, no sé si me sí, eran tuyos, se los pasaste a y luego ahora te está cobrando por los servicios especializados, no. Y fracción número 2, cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen actividades preponderantes del contratante. Es decir, cuando si hay subcontratación, pues de pronto los empleados subcontratados pues son cocineros, son gente que sabe del tema de hacer galletas, ¿no? Ojo, por eso es tan importante el concepto de la factura, el contrato, que se describan exactamente en qué consiste el servicio, si va a haber personal subcontratado o es un servicio puro. Por eso, para no dejar cabos sueltos, porque si no, ante la duda, pues la autoridad va a reaccionar. Y dice, para los efectos del primer párrafo de este artículo se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones de servicios especializados, dice que no formen parte del objeto social y de la actividad económica de la beneficiaria. Pues dije, ese es el secreto de todo. Y si me preguntas, entonces servicio especializado, pues puede ser cualquier cosa que la contratante no haga. Por eso es lo primero que se revisa. Los objetos sociales
Y dice, siempre que el contratista cuente con el registro ante la Secretaría del Trabajo. Igual los servicios de las insourcing, ¿no? Que son los servicios de obras complementarias para empresas de un mismo grupo, igual, pero con el requisito del registro ante el padrón público, ¿no? De la Secretaría del Trabajo. Entonces, pues bueno, ya de ahí, ¿no? Ya con esa amenaza, pues entonces el artículo 26 establece que son responsables solidarias las personas físicas o morales que reciban servicios o contraten obras de las que vimos que están prohibidas de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. En el artículo 75 se menciona que dentro de los límites fijados en código, las autoridades al momento de imponer las multas por la comisión de infracciones, incluyendo las relaciones con las contribuciones al comercio exterior, deben de fundar y motivar su resolución, y para eso van a tomar en cuenta este tema de la subcontratación. Al respecto me refiero a que van a realizar, si se realiza la deducción o acreditamiento de alguna operación de subcontratación de personal, aunque sea especializada, pero que no cumple con los requisitos que vimos de ley de ISR y de IVA, al final también, independientemente de que no deduces, también te pueden sancionar por ese aspecto. Y ahorita contesto preguntas, nada más quiero ver rápido estos artículos de sanciones, porque bueno, cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar al contratante los documentos, ¿no? Del expediente laboral del personal subcontratado, pues también va a haber sanciones de 150,000 a 300,000 pesos. Y la 108 me preocupa porque el artículo 108 se refiere a delitos. Y entonces puede ser que el utilizar esquemas de simulados, ¿no? De prestación de servicios especializados, pero de las que están prohibidas de acuerdo a código, ¿no? Cuando te pasas a todo el personal. O dice, o realizar la subcontratación de personal, pero bueno, sin cumplir con los requisitos del registro ante la Secretaría del Trabajo, también eso se puede, más que la sanción económica, se puede asumir o asimilar como ya un delito de defraudación fiscal. Entonces sí, o sea, sí va alcanzando niveles, pero pues el tema es eso. Ahora, sí tenemos que distinguir la diferencia entre ser eficientes en materia fiscal y el tema de la ilusión. Cuando hay engaño, cuando hay ilusión, entonces ya caemos aquí en el delito. Por eso les decía, a ver, sí tienen que cuidar bien cómo la estrategia o en qué va a consistir y soportarla, y que no queden cabos sueltos, porque si no, por ahí se queda la rendijita de que hubo engaño, y de ahí pues no podemos ya tocar los límites, ¿no? De los delitos, ¿no? Que yo considero que en algunos casos pues, la autoridad no es lo que está buscando. A lo mejor recaracteriza los contratos y te cobra las diferencias, y bueno, ya para cada caso utilizará su propia estrategia, pero sí puede alcanzar estos umbrales, ¿no? De la pena corporal. Creo que acá me llegó una pregunta. Déjenme para contestar. Dice Blanca, ¿para un consultorio médico puede ser considerado servicio especializado los servicios secretariales? Sí, es que sabes que hay gente que dice, no, servicios especializados es algo como muy, no sé, como que lo ven algo muy espectacular, algo muy, de verdad, muy, que nadie puede hacer y que de mucho entrenamiento. No, o sea, pues eso les comentaba, y el truco es el tema, o sea, es algo que tú no haces. No es el alma de la empresa, o no es el alma del contribuyente. O sea, el contribuyente se dedica a esto es su esencia. Todo lo que no, eso será para el contribuyente lo más especializado. Entonces, pues sí, para el médico, pues una secretaria puede hacer un servicio especializado. Ahora, de él depende. Si quiere que a través de la subcontratación, pues se vale, o dice, no, pues ¿sabes qué? Igual y pues nada más vienes, no sé, 3 horas en la mañana, no sé, no eres así como de planta, si quieres te pagamos a lo mejor bajo el esquema de un servicio puro. Entonces ya sería cuestión de decidir si la secretaria da recibo de, bueno, comprobante CFDI de honorarios, ¿no? O sea, bueno, comprobante de ingreso, pero para describir un honorario, o se asimila salarios también.
Y lo comento porque hay una empresa que así le quiso hacer, o sea, les dijeron a los trabajadores, fíjense qué loco, pero bueno, no sé qué tan grave sea esto, pero pues les funcionó a ellos. Resulta ser que se pusieron a revisar en en el Facebook de los trabajadores, quienes habían votado por Morena, o que presumían, ¿no?, de que habían votado, no sé qué. Y entonces a todos esos les dijeron, bueno, pues pues ¿cómo dice? Pues tu 4T es la que quitó la subcontratación, entonces pues tienes de dos sopas, o pasas por tu liquidación y bye, o te das de alta tú como servicios personales independientes y me das recibo de honorarios si te quieres seguir acá. Así, y así dicen. Y sí, digo, aquí la monserga es que los pobres, o sea, trabajadores, pues ahora ya son como independientes, servicios, pues sí, puros, pero pues hasta el tema del comprobante, las declaraciones, la contabilidad y todo el show completo, ¿no? Todo el control administrativo que esto implica, pero sí podría. O sea, al final es, pues sí, porque de repente a lo mejor me digo, no, yo sé escribir a máquina, yo sé, no es que lo puedas hacer, es si lo haces, si es parte de tu actividad, y su actividad es, eso es otra cosa, no está vinculada a la medicina. Pero sí se puede. Ahora, en materia de IVA está un poquito más cañón y van a ver el ejercicio y pues es que no estoy tan viajada. De repente yo cuando les comentaba que era muy fácil identificar a las agresivas de las sanas, pues había gente que decía, no, pero es que depende de la revisión y la autoridad. Y no, realmente el SAT sí los tiene identificados. Y rápido, o sea, no es así como que será Einstein para descubrirlo. ¿Por qué? Porque este documento yo lo utilicé para los cursos cuando la reforma del IVA para la retención del 6%, para explicarles el por qué.